palabra que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y el Señor nos hace nuevas criaturas para hacernos libres. ¿Cuántos hay hoy libres en Jesús en esta hora? Y con esa libertad hoy le adoramos con todo el corazón, lo seguimos exaltando porque Él es Dios. Adóralo en esta hora. Si lo crees, cántaselo con todo tu corazón. Tú mereces gloria, Señor. El Señor Jesús nos dejó el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Y después el Señor Jesús nos deja esta palabra que en este caso me tocó exponer a mí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Vamos a simplificar un poco las cosas. En el Padre Nuestro encontramos tu nombre, tu reino y tu voluntad. Y después de esto, ¿qué sigue? El pan nuestro de cada día. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Es importantísimo poder comprender que el Señor Jesús siempre quiere que lo pongamos en primer lugar. Y porque así es. Y no es porque lo hagamos porque nos lo aprendemos, como les mencionaba, sino por algo que nosotros sentimos verdaderamente. Yo poder decir, yo amo a Jesús a pesar de todas las cosas, y por eso yo a Él siempre lo voy a poner en primer lugar. No puedo poner en primer lugar otras cosas, porque para mí Jesús es todo. Para mí el Señor es todo. Entonces por eso a Él tengo que ponerlo en primer lugar. Después, tu reino, tengo que hacer lo que tú quieres que yo haga, tengo que conducirme como tú quieres que yo me conduzca. Poder empezar a madurar esta relación que tengo yo con Jesús y poder hacer las cosas como el Señor le placen. Después, tu voluntad, poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin duda alguna, el pan nuestro de cada día, entendemos que es una provisión. Eso nos queda bien claro. El pan nuestro de cada día es una provisión, hermano. El Señor Jesús está diciendo, yo no te voy a dejar solo. La provisión va a estar siempre y cuando tú te acerques en oración y tengamos una buena relación. Te voy a proveer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Puedes ejemplificarlo de cualquier manera. La bendición económica, la bendición de sanidad, la bendición de la prosperidad de tu trabajo, etc. O sea, el pan nuestro de cada día, el Señor Jesús lo va a suplir. El Señor Jesús lo quiere suplir. El Señor Jesús sabe que lo necesitas. Pero es importantísimo entender unas letras atrás. Si está dentro de tu voluntad. Tú me puedes decir, Abdiel, pero es que yo estoy pidiendo una sanidad. No creo que la voluntad del Señor no sea sanarme. Es válida la pregunta. Pero el Señor Jesús conoce hasta lo más escondido de tu corazón. El Señor Jesús sabe cuáles son tus intenciones. Quizá tú puedes decir, no, pues es que mis intenciones no son ningunas. Pero quizá el Señor te sana el día de hoy. El Señor Jesús hace una obra milagrosa en tu vida. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar 2, 3 meses y ya no te vamos a ver en la iglesia, porque ya estás sano. ¿Tú crees que esa era la voluntad de Dios? Tenemos que comprender y tenemos que ser maduros de saber qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. Y si el Señor Jesús ha retardado quizá por ahí su respuesta, no es que no la quiera hacer, es que el Señor Jesús sabe que tiene algo que trabajar en tu vida. El Señor Jesús sabe que es lo más escondido de tu corazón, los deseos, los anhelos de tu corazón. En esta hora, el pan nuestro de cada día. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias allí en Mateo 14, 18, ya entrando en lo que viene siendo la provisión del Señor Jesús. En la oración, cuando el Señor Jesús nos dice, el pan nuestro de cada día es la provisión que el Señor Jesús nos da. Dice la palabra de Dios, y Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y se regocijaron. Lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Sin duda alguna el Señor Jesús quiere proveerte. El Señor Jesús bendice a manos llenas. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Todo es fácil para Él. Él lo puede hacer. Hay veces que no comprendemos por qué ciertas personas están en ciertas condiciones, por qué el Señor permite ciertas cosas, pero el Señor Jesús entiende, ¿qué es lo que les decía? Poder comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con cada persona? Sin duda alguna creemos que el Señor Jesús puede hacer milagros actualmente, pero podemos entender cuál es la voluntad del Señor Jesús en nuestra vida. Yo puedo orar por alguien que esté necesitado, y yo voy a desgarrar mi vida para poder decir, Señor Jesús, multiplícalo, bendícelo. Pero si el Señor Jesús está tratando con esa persona
Y el Señor Jesús conoce lo más escondido de su corazón. Ahí, por ahí, lo que tenemos resguardado. Quizá yo voy a decir, oye Señor, ¿por qué no contestaste? Porque el Señor Jesús está tratando con esa persona. Tarde que temprano, cuando esa persona podamos comprender que eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, poder comprender para que el Señor bendiga a manos llenas nuestras oraciones y pueda ser escuchadas, poder comprender cómo es que nos tenemos que conducir en oración, poder decir, Señor Jesús, yo te pongo en primer lugar, a pesar de mis necesidades. Como les decía ahorita, quizá llegamos a rastras a la iglesia, quizá caímos, quizá perdimos, quizá nuestra condición, pero a pesar de todo eso, yo te pongo en primer lugar. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor puede bendecir, puede proveer, como lo hizo cuando hizo el milagro de los panes y de los pececillos. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 14:23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva pobreza. Hay veces que el Señor Jesús bendice a manos llenas. Por ahí algunos están pidiendo por trabajo o algo así, y bendice a manos llenas, mas sin embargo no ponemos de nuestra parte. No hacemos lo que a nosotros nos corresponde, el poder cuidar lo que el Señor Jesús nos ha dado. El Señor Jesús te puede bendecir. Esto es ya entrando en conciencia en decir que todo está dentro de la voluntad de Dios. Cuando ya estamos en conciencia y decimos todo está dentro de la voluntad de Dios, el Señor Jesús puede proveer lo que le estás pidiendo. Una vez proveyendo lo que tú le has pedido al Señor, tenemos que ser conscientes de decir, oye, esto que me dio el Señor Jesús no lo puedo deshacer tan fácilmente. Tengo que cuidarlo, tengo que trabajar. Ponemos el ejemplo, por ahí a lo mejor alguna persona que en algún tiempo yo también lo pasé, que me quedé desempleado, le pedí al Señor Jesús un trabajo, y cuando el trabajo vino, pues no lo pude echar así a la borda y decir, pues ya acabo que el Señor me lo dio, todo tranquilo, vengo a ser jefe, a sentarme, a no hacer nada. No, tengo que demostrarles que yo soy un hijo de Dios y yo sé responder ante mis jefes, ante mis superiores, y tengo que trabajar con esa actitud, con ese desempeño, poder cuidar esa bendición que el Señor Jesús nos ha dado. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es importantísimo el poder desarrollarnos de la mejor manera ante cualquier bendición que el Señor Jesús nos ha dado. En este caso estamos poniendo el ejemplo del trabajo, del poder desarrollarlo, el poder hacerlo, el poder hacer esta bendición Jesús que el Señor Jesús nos ha dado. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Esta parte que acabamos de ver es mostrando la provisión del Señor Jesús a través de un milagro, a través de la provisión. ¿Qué fue lo que proveyó el Señor Jesús en ese momento? Los panes y los pececillos. ¿Qué es lo que podemos entender de esto? Que el Señor Jesús no se le dificulta nada. Cualquier petición que tú puedas tener, el Señor Jesús la puede atender sin duda alguna, pero siempre y cuando podamos tener conciencia de cómo el Señor Jesús nos está dictando que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora bien, hay que recapacitar si sí nos estamos acercando a Él, si sí tenemos esta vida de oración o no tenemos esta vida de oración. Para un hijo de Dios, como les decía, es importantísimo tener esta vida de oración. Es importantísimo, es primordial, es el ancla de cualquier cosa, de cualquier hijo de Dios. Es el ancla, es la que nos va a hacer fuertes, es la que nos va a poder hacer madurar, poder entender qué es lo que el Señor Jesús quiere en nuestra vida. Quizá por ahí le estamos pidiendo cosas que no nos benefician. Una vez, mi hija, volviendo al tema, pero porque es lo que me ha pasado, pero una vez mi hija, cuando estaba más pequeña, estábamos en la casa y por ahí hicimos una merienda en la tarde, viendo la tele, y tenemos una mesa en la sala y dejamos un cuchillo arriba de la mesa, y mi hija más pequeña ya caminando lo agarró, y nosotros asustados, el cuchillo, y le quitamos el cuchillo, y mi hija empezó a llorar. El
el cuchillo. Ni sabía ni qué era, pero ella pedía el cuchillo. Yo quiero el cuchillo. Ni sabía para qué servía, ni sabía por qué lo quería, pero ella quería el cuchillo. No sabía que eso le iba a hacer mal. Y hay veces que nosotros muchas veces hacemos estos tipos de oraciones. Pedimos cosas que no sabemos si son para bien en nuestra vida, son simplemente deseos de nuestra carne. Y si el Señor Jesús no contesta, es porque sabe que no van a ser de bendición para tu vida. Ya nada más a Vicky le faltó decir: yo decreto que ese cuchillo es mío, yo declaro que ese cuchillo es mío, para yo podérselo dar. No sé si me explica, hermanos. Hay veces que nosotros nos desvivimos por poder pedir cosas que en realidad, echando conciencia, quizá no son de bendición para nuestra vida. Y si el Señor Jesús no ha contestado, es porque por ahí sabe que no es de bendición para tu vida, o porque tiene que trabajar algo en tu corazón. Continuando con este tema, que la primera parte era la provisión de Dios, la segunda parte es el pan manifestado en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí mismo me gustaría que buscáramos Proverbios 4:20 y lo tengamos ahí presente. Cuando nosotros compramos un aparato, Víctor, ¿quién es el que compra los aparatos aquí? ¿Tú? ¿No? Todos. No, pero ¿quién es el que va a la tienda? Sí. Por ejemplo, Israel, tú que eres de sistemas. Cuando compran en tu empresa una computadora o algo, viene un manual, ¿va? Y si de repente lo que normalmente nosotros hacemos cuando compramos algo, lo agarramos, le quitamos y lo desconectamos. ¡Pah! Y capaz en el manual decía: no es apto para la corriente 110, ¿verdad? Y decimos: no jala. Y luego ahí vamos con Irra, que es de sistemas. Oye, Irra, ayúdanos porque no jala la computadora. Quizá Irra lo primero que nos va a decir: ¿leíste el manual? No, pues no. Ok. No, mira, es que aquí dice que esta corriente no va a ser suficiente para esta computadora. Tenemos que hacer algo diferente. Es un ejemplo, hermanos. Así nosotros también tenemos un manual en la palabra de Dios. Hay muchos muchachos que ahorita están siendo atacados por la ideología de género, por tantas cosas que se están implementando, y por ahí están tratando de atraer a nuestros jóvenes, cuando la única verdadera palabra nos trae el manual de decir: las cosas así son, muchachos. Aquí viene la palabra de Dios. Hay gente que está sufriendo estrés, que está sufriendo ansiedad, cuando lo único que podemos hacer es irnos al manual. Aquí vienen las respuestas. El Señor Jesús aquí nos dejó todas las respuestas. En el manual también nos dice: ora, y ora de esta manera. Adiós estrés, adiós doble pensamiento de decir: oye, quizás si mi amiga tiene razón en estas ideas que se están moviendo, quizá no está tan descabellado lo que dice. No te dejes guiar por esos pensamientos. Una vida de oración, y como lo dice aquí, el poder buscar nuestro manual, lo que el Señor Jesús quiere de nuestra vida, vamos a poder entender y comprender que lo que está pasando en la sociedad no tiene que afectarnos, sino que al contrario, nosotros poderle decir a mi amiga o a mi amigo, si lo quiero mucho, decirle: hey, estás mal, mira lo que dice la palabra de Dios, estás mal. No, hombre, eso es una cosa anticuada. No es anticuada. Yo lo puedo sentir y yo lo puedo constatar de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y te muestro este manual de vida. Continuando con este punto de el pan manifestado en la palabra de Dios, dice ahí en Proverbios 4:20 y 24: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo el cuerpo. Lo que yo les pueda explicar y lo que yo les pueda ejemplificar, ustedes pueden ponerlo en balance y decir: Abdiel, no me gustan tus ejemplos. Abdiel, no me gusta cómo hablas. Pero lo que dice la palabra de Dios, ahí sí ustedes se la arreglan con el Señor Jesús.
Esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Son medicina para el cuerpo. No lo estoy diciendo yo. A mí me puedes juzgar y me puedes poner en balanza. Mis palabras te pueden gustar o no te pueden gustar. Pero lo que dice la palabra de Dios, si quieres tener algún problema, como decíamos cuando estábamos en la cuadra, quéjate a la FIFA. Bueno, en este caso, quéjate con Jesús. Aquí está nuestro manual. La respuesta, la medicina a todas estas circunstancias que estamos viviendo. Los muchachos que no saben y no pueden definir su género, o los muchachos que tienen pensamientos de que quizá Dios ya pasó de moda, quizá Dios nunca existió. Son cosas que se le han metido a través de la sociedad, son modas que van a pasar. Lo que no va a pasar es la palabra de Dios, el manual de vida que el Señor nos dejó. Aquí están todas las respuestas. Si nosotros no tenemos una buena vida de oración aunado a este manual, difícilmente vamos a poder madurar en el Señor Jesús. Difícilmente vamos a poder entender qué es lo que el Señor Jesús quiere de nuestra vida, y difícilmente vamos a poder ser felices, bienaventurados. Es por eso que el Señor Jesús en esta hora te invita y te dice: ora de esta manera, no descuides la oración. Maduremos, crezcamos dentro de su voluntad. Usa la palabra de Dios como tu manual. Aquí están las palabras de medicina para tu vida. Continuando con estas formas como estamos viendo el pan de vida. La tercera y último ejemplo que usamos, porque el pan de vida, como les mencionaba, es provisión y lo podemos ejemplificar en muchas cosas, pero en esta hora lo ejemplificamos en bendición milagrosa, como fue con los panes, ahora en el pan de vida. Y la última es el pan nuestro, que es Jesús. Lo importantísimo que nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesús como el pan nuestro. Dice la palabra de Dios allí en Lucas 22:19. Y él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo esto: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vámonos a Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestro Señor Jesús se pone y nos deja como ejemplo de que Él es el que va a saciar todas nuestras necesidades. Ya nos dejó la prosperidad bien clara. Yo te quiero proveer, mi hijo. Créeme que yo te quiero proveer, y yo inclino mi oído cuando tú estás orando en tu casa. Yo inclino mi oído y escucho tu oración, pero hay que comprender si está dentro de la voluntad de Dios. Y después el Señor Jesús nos dice: dentro de la voluntad de Dios, y nosotros comprendiendo cuál es la voluntad de Dios, el Señor Jesús puede bendecir a manos llenas. Nos vamos al manual para poder seguir el mismo caminito que el Señor Jesús nos está dando, teniendo a Jesucristo como el pan de vida, el poder decir: el que viene y sacia, el que viene y trae, el que viene y conforta, el que viene y transforma. Él es el conducto, Él es la persona adecuada, que si nosotros inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor, Él es su presencia, es la que va a venir y va a traer esa paz, esa tranquilidad, va a saciar y va a podernos hacernos entender cuál es la voluntad de Dios. Con nuestras propias fuerzas quizá no podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, pero por eso el Señor Jesús dice: yo, a través de mí, ven y ora conmigo. Yo con mi presencia voy a estar ahí, voy a hacerte poder comprender cuál es la voluntad mía. Y aparte de eso voy a hacerte sentir esa tranquilidad, esa paz, esa forma de decir: wow, nunca me quiero ir de esto. La misma presencia del Espíritu Santo es la que viene y nos abraza. La misma presencia que estuvo al principio de toda la creación es la que viene y nos abraza y nos dice: las cosas son así, no te preocupes.
La misma presencia que un día el Señor Jesús dejó cuando fue a la cruz, la misma presencia que sanaba enfermos, la misma presencia que hacía milagros, es la que viene cuando estamos en esa intimidad con el Señor Jesús. Es la que viene cuando nos acercamos ante Él en oración. Y es por eso que debemos de comprender que necesitamos una vida de oración continua, diaria, cada hora. Yo sé que tenemos muchas labores, pero siempre es bien importante dejarle esta parte al Señor Jesús. Es la que va a hacer fuerte nuestra relación con Él. Es la que nos va a hacer fructificar, es la que nos va a hacer fuertes, es la que nos va a hacer crecer. El poder tener una vida de oración y poder sentir su presencia y obviamente sentir todos los beneficios que ésta trae. La prosperidad, el pan de vida. Dice por último la palabra de Dios allí, dánoslo hoy, en Mateo capítulo 6, versículo 11, dánoslo hoy. El Señor Jesús está diciendo que día con día, hay circunstancias difíciles que atravesar, más que no, dice el Señor, no te preocupes, yo te lo voy a bendecir este día. Yo voy a traer eso que tú estás pidiendo para este día. Es importante saber que esto el Señor Jesús nos lo está dando y solamente tenemos que hacer una práctica, que es doblar nuestras rodillas, acercarnos ante Dios y poder orar y decirle, Señor Jesús, ven a tu reino, hágase tu voluntad. Tráenos esa pan, tráenos esa bendición. Dice por ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis por qué va a pasar mañana, tranquilo. Si tú tienes una vida de oración, si tú tienes una comunión con Dios, el Señor Jesús tiene todo en sus manos. Y el día de mañana te puede prosperar de eso que te hace falta. Todo esto tomando en cuenta de que ya hicimos toda la práctica pasada, que podemos comprender qué es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 20 y 21. Pero Dios les dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de qué será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En ocasiones nosotros estamos tan afanados por el día de mañana, por el poder pedir más y más y más, que eso es lo que le digo, que hay veces que eso no entra en la voluntad de Dios, mas sin embargo nosotros queremos eso. Aprovechamos de que, oye Señor Jesús, y también quiero un carro. Oye, Señor Jesús no está con una libretita para atender todos tus deseos. El Señor Jesús no trabaja así. El Señor Jesús no es así. El Señor Jesús trae la bendición día con día y puede prosperar día con día, y el día de mañana se lo dejamos a Él. Él sabe qué es lo que va a hacer con nuestra vida. Poder depender completamente ante Él. Qué difícil es vivir estresado por el día de mañana. Qué difícil es vivir así. Qué difícil es, chihuahua, no tengo trabajo y mañana, ¿cómo lo voy a hacer para poder alimentar a mi familia? Es difícil, es estresante, es desgastante. Pero el Señor Jesús nos dice, pon toda tu confianza en Él. El día de mañana el Señor Jesús ya lo tiene resuelto. Creemos que el Señor Jesús puede hacer milagros. Amén. Entonces el Señor Jesús dice, déjame el día de mañana. Yo te quiero prosperar hoy. Yo te quiero prosperar el día de hoy. Y así nos vamos día con día. Poder entrar en la voluntad de Dios día con día. En esta hora me gustaría que nos pusiéramos de pie, esperando que esto que se ha hablado pueda ser de bendición para tu vida. Cuando empezamos a escuchar que traíamos, nuestro hermano Víctor, la serie de la oración, por ahí no lo comprendía y yo decía, pues oye, todos no sabemos el Padre Nuestro, ¿no? O sea, yo pensaba de esta manera anteriormente. Pero empiezas a estudiar y dices tú, esto es importantísimo.
Para la vida de un hijo de Dios, la oración es importantísimo. Y luego más, porque lo que se mueve dentro de las iglesias, como socialmente está de moda una cosa, dentro de las iglesias también hay una moda, que muchas veces queremos nada más escuchar el tema de prosperidad, pero no comprendemos si está dentro de la voluntad de Dios o no está dentro de la voluntad de Dios. Y por eso esto que estamos viendo del Padre Nuestro, es importantísimo. La oración que tú tengas como hijo de Dios es importantísima. La manera que tú te acerques ante Dios es esencial, es primordial para un hijo de Dios. No es mi forma de decir de que, entonces por eso el Señor Jesús no me contesta. No lo veamos de esa manera. Veámoslo en que quizá el Señor Jesús está tratando con nuestra vida y hay algo que necesitamos cambiar. No veamos al revés las cosas. Podamos comprender que si el Señor Jesús ha permitido que hablemos de eso en esta hora, es que porque quizá alguien aquí necesita entender que tenemos que trabajar en nuestra persona, que tenemos que trabajar y poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús sin duda alguna va a querer prosperar. Pero si nosotros trabajamos y podemos comprender y recibir esa voluntad de Dios. Yo sé que hay necesidad. Por eso les digo que es importantísimo esto que estamos hablando. Yo sé que hay necesidad. Yo sé que has sufrido. Yo sé que por algo vienes a la casa de Dios. Porque vienes a buscar de Dios. Porque muchas veces también es bien bonito que el Señor Jesús nos prospere. Y es por eso que el Señor Jesús habla de esta forma y nos da esta palabra hoy. Atendamos al llamado del Señor Jesús. Si por ahí no entendíamos cómo debíamos orar, el Señor Jesús nos dice ahora cuál es la manera correcta. Sin duda alguna el Señor Jesús va a traer bendición o va a traer prosperidad, pero que eso no sea tu foco, tu centro de atención, la prosperidad. Que tu centro de atención sea Jesucristo. Y si viene la prosperidad, muchas gracias Señor Jesús, la necesitaba. La voy a poner en manos por obra, la voy a trabajar, la voy a recibir de gran manera. Pero yo siempre te voy a poner en primer lugar, a pesar de cualquier bendición que venga. Sea sanidad, sea prosperidad, sea lo que sea. El Señor Jesús lo que quiere es tu vida, es tu alma. Es por eso que el Señor Jesús nos está regalando esta palabra en esta hora. Es importantísimo que la atendamos, hermano. Si nuestra vida de oración es poca, debemos entender que es por eso que vienen muchos problemas. Y somos muy receptivos a todos esos problemas que vienen. Nuestra vida de oración va a hacer que tú crezcas y tú puedas madurar y cualquier dardo del enemigo, cualquier pensamiento contrario, cualquier situación adversa, cualquier problema en tu casa, cualquier enfermedad, no va a ser más que la bendición de Dios, que la palabra de Dios.